de Altac Solutions por Altac International. Queremos ser su activo más confiable. Este es un espacio para todo director y gerente que desee mejorar el funcionamiento de su empresa y la toma de decisiones. Altac Solutions, el acceso al verdadero valor agregado. ¡Empecemos! Porque todo lo observamos, queremos comentarte en este episodio sobre la planificación fiscal y la planificación fiscal agresiva. Nos acompañan Jorge Bachi de Altac Argentina, María Elena Mejía de Altac Perú y Eduardo Vargas de Altac Costa Rica. Bienvenidos todos. Comencemos. Adelante, Jorge. Bueno, muchas gracias, Brenda. El tema que hoy nos ocupa es por demás realmente apasionante y asimismo controvertido, ya que existen muchas creencias erróneas sobre el concepto de planificación fiscal como algo malo de por sí, cuando en realidad la planificación fiscal lo único que busca es, de entre varias opciones de tributación, elegir la que es más conveniente para el contribuyente, por supuesto dentro de la legalidad. Entonces, ¿qué busca una planificación impositiva? Tener la mejor economía de opción permitida por un país o por un conjunto de países. Cada país indudablemente es el que decide elegir qué normas tributarias, qué grava, con qué alícuotas cada operación. El contribuyente a nivel internacional es el que tiene la posibilidad de elegir entre los distintos abanicos de países aquel que considere que le asegura o le permite una mejor opción fiscal. Esto también se traslada adentro de un país. Dentro de un país también se planifica fiscalmente y lo único que se busca es que dentro de varias opciones, insisto, cumpliendo las normas legales existentes, el contribuyente pueda optar por asumir aquella que mejor beneficio le trae. Y si hablamos de impuestos, el mejor beneficio que le puede traer, por supuesto, es el de pagar menos tributos. Hagamos un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, que un país pavimenta un camino, una carretera, y asimismo hay otro camino alternativo que es de tierra, que está lleno de pozos, y se le pone al contribuyente de ese país a elegir entre qué caminos andar. ¿Es ilegal? ¿Se puede pensar que es ilógico que el contribuyente tenga que optar por el camino de tierra, que es más incómodo, es más gravoso, o va a optar por ir por la carretera? Entonces, tenemos que entender que la planificación fiscal no es algo de por sí malo, no es pensar que el contribuyente para estar alineado y cumplir con el país tiene que elegir la opción más cara. Al contrario, el contribuyente tiene todo el derecho y la opción a elegir la opción más barata. Por supuesto, esto siempre y cuando cumpla con la ley, porque si se transfigura el formato jurídico de una operación, si se disfraza la esencia de una relación jurídica de una operación con otro ropaje, entonces sí estaríamos cometiendo o entrando en lo que podemos denominar una planificación fiscal agresiva, que más que una planificación fiscal agresiva, yo la llamaría una planificación fiscal ilegal. Por ejemplo, si yo disfrazo un contrato de alquiler bajo una forma de comodato gratuito para no tributar el impuesto a la renta, yo no estaría realizando una planificación fiscal agresiva. Lo que estaría realizando es una actitud ilegal porque estaría cambiando la esencia jurídica de una relación económica por otra que sí es más conveniente, pero que no se encuadra dentro de lo que debería ser. Entonces, estos son los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de planificaciones fiscales. Y un agregado más, también existe una creencia, una falsa creencia respecto de lo que es un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal es una región, una jurisdicción que entre sus normas tributarias ha determinado una serie de beneficios tributarios para aquellos que vayan a realizar algún tipo de operación en ese país. Sabemos, por supuesto, que muchas personas esconden activos, esconden operaciones en paraísos fiscales, pero el paraíso fiscal en sí no es ilegal. El que está cometiendo una acción ilegal es
el que esconde a través de ese paraíso fiscal una actividad o un activo que no declara en su país de origen. Y para evitar este tipo de asimetrías y este tipo de operaciones, los países y las organizaciones están dictando una serie de normas que Eduardo les va a comenzar a explicar en el momento. Y en efecto, como muy bien lo presenta Jorge, este tema de la planificación fiscal y particularmente la planificación fiscal agresiva es un tema de interés en el mundo actual. Y recordemos algo, si bien es cierto, existe la dinámica de hacer una planificación local, las fronteras en el mundo actual se han difuminado y vivimos en un mundo altamente globalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que los grupos de interés económico disponen de distintas jurisdicciones para hacer el acomodo de sus operaciones, de sus funciones, de su patrimonio, y esto permite y posibilita esquemas de planificación, esquemas de estructuración que, si no cumplen con las condiciones adecuadas bajo el enfoque actual, pueden verse clasificados dentro de esta categoría de agresivos o nocivos. Es importantísimo tener presente en este contexto el marco de acción BEPS, particularmente las acciones 5 y 12 de este cuerpo de, llamémosle, sugerencias que hizo la OSD después de muchos años de estar trabajando. Se publicaron en el 2015 y básicamente vienen a estandarizar qué se entiende por planificación fiscal agresiva, y aquí lo vemos en la acción 5, donde nos dicen que una planificación fiscal agresiva va a ser toda aquella que opte un contribuyente únicamente por el beneficio fiscal que va a obtener o principalmente por este beneficio fiscal. Y es muy interesante porque nos salimos un poco de la dinámica de evasión y elusión, que es como el enfoque tradicional: evasión aquello que transgrede la normativa, como bien nos decía Jorge, elusión aquello que dentro de la normativa yo puedo realizar sin transgredirla, y mete un elemento adicional que es fundamental que todo grupo económico, tanto a nivel local como internacional, tenga, y es el motivo económico válido para realizar la planificación y la estructura que estoy planteando. Motivo económico válido que tiene que ir más allá del legítimo derecho de ahorro tributario que muy bien nos explicaba Jorge. Entonces, todo contribuyente, toda persona, todo grupo empresarial tiene un derecho a ser eficiente en su tributación. Bajo el enfoque actual, eso no puede prevalecer a una estructura que responda al motivo económico válido, responda a la cadena de valor de ese contribuyente, a su negocio, a su realidad económica. Y si yo llego y me transfiguro jurídicamente únicamente para obtener un beneficio fiscal o principalmente para obtenerlo, ahí estoy cayendo en una práctica fiscal agresiva. Ahora, esto a nivel de la acción 5 de BEPS es lo que se conoce como soft law, es una directriz que cada país tiene que ir adoptando y construyendo alrededor de esto normativa local que regule, que norme esta materia. Vemos entonces cómo en América Latina, casos como México, casos como Costa Rica de hecho, y demás países han optado cláusulas generales anti-abuso. En el caso de Costa Rica se llama cláusula general anti-elusiva, recientemente adoptada en una reforma fiscal que se aprueba en el 2019, que básicamente viene y les da, muy similar al caso mexicano, la potestad a las administraciones tributarias de cuestionar y reclasificar las transacciones y operaciones de un contribuyente cuando se determine que éstas se realizan principalmente por el beneficio fiscal de las mismas, más allá de la realidad económica o la sustancia de la operación detrás de esto. Y esto hablando únicamente alrededor de los temas de motivo económico válido. También la planificación fiscal agresiva tiene que ver a la luz de la sustancia de las operaciones, que no sean operaciones simuladas, que no sean ficticias, todo lo que en algún pasado se pudo haber trabajado en cuanto a entidades de papel, que de la mano también con el reenfoque de los precios de transferencia que se realizaron, donde ahora es mucho más importante el análisis de la sustancia de las operaciones y las aportaciones reales de cada una de las partes, se ha venido controlando o buscando controlar las planificaciones fiscales agresivas que los grupos puedan tener local e internacionalmente. Ya para pasarle la palabra a Malena, nada más complementar que como cereza en el pastel de todas estas disposiciones internacionales viene la acción 12 de BEPS, que invita, sin que sea un estándar mínimo de las BEPS, a que los países obliguen a los grupos económicos a informar sus planificaciones fiscales agresivas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que las administraciones sepan qué es lo que están haciendo y puedan acomodar, ajustar sus normativas a regular estas prácticas que se consideran nocivas a efectos fiscales. Malena.
todo tuyo. Gracias. Bueno, justamente hablando sobre el acomodo de rentas en distintos territorios, estas rentas y sobre lo que las planificaciones fiscales habían venido haciendo en el pasado y todavía permanecen en algunos territorios, es el tema muy importante, es el tema de las sociedades de papel, como mencionó Eduardo, o lo que también se conoce como sociedades cascarón o conduit, o sociedades conduit. ¿A qué nos referimos con esto? Que son sociedades que se constituyen en un territorio como empresas canalizadoras de renta, solo para la obtención de beneficios, ¿no? Y en realidad no tienen una mayor actividad, sino sirven como un puente para obtener en una estación, en un determinado territorio, una determinada ventaja tributaria. En el Perú, el Tribunal Fiscal hace poco hizo un análisis y fundamentó un caso que me parece muy importante porque considero que va a ser, es una fundamentación que se basa justamente en las acciones BEPS mencionadas y que va a ser considerada a nivel latinoamericano por muchos tribunales que tienen que ver con el tema fiscal, ¿no? Y que justamente lo que ha hecho ha sido considerar algunas circunstancias fácticas y operativas con base a la sustancia económica que identifican a quién realmente es el beneficiario efectivo de una renta y no como una sociedad instrumental o sociedad de papel, ¿no? Dentro de sus fundamentos, lo que ha señalado es que lo que se requiere es la tenencia de un lugar físico donde puedan desarrollar las actividades que dan origen a tales rentas, pero asimismo que existan activos en el Estado donde se encuentra constituida dicha empresa y que además esta empresa asuma riesgos en relación a la renta percibida y que tenga una capacidad funcional, ¿no?, para desarrollar las actividades relacionadas con estas prestaciones, ¿no? Entonces, de esta manera es que las autoridades administrativas tributarias y asimismo los tribunales fiscales en los diversos países van a ir analizando y van a ir sustentando de que quien reciba rentas no debe ser un mero ente interpuesto para alcanzar una tasa reducida que se encuentre en un determinado territorio o prevista por un CDI, sino que tenga un real derecho a estas rentas por haber invertido en activos, recursos, asumido riesgos y llevado a cabo funciones que le generaron esta renta, ¿no? Y por último, subrayar que no se trata solamente de que el obligado o el beneficiario lo sea por un mero contrato, ¿no?, sino que se tengan en cuenta todos estos puntos que he mencionado para poder decir que efectivamente es un beneficiario efectivo y que entonces esto no se trata de una planificación agresiva, sino que es una actividad, una transacción real que tiene sustancia económica y que esa sustancia económica coincide, ¿no?, con el revestimiento jurídico apropiado para esa relación contractual. Cedo la palabra a Jorge Bachi para algún comentario. Gracias, Malena. Bueno, como para unas breves conclusiones, como para ir cerrando esta charla de hoy. La planificación fiscal hecha de manera correcta y ética, consideramos que más que no es solo una conveniencia, sino que debemos verla como una obligación, porque los tributos representan en cualquier industria una parte muy importante dentro de su actividad económica y una parte muy importante de sus gastos. Algo también a tener en cuenta es que, como comentaba Eduardo, las recomendaciones de la OCDE solamente constituyen una recomendación de lo que podemos denominar como soft law, o sea, son recomendaciones hechas a los países y que luego cada país transforma en normas de derecho positivo y reglamentaciones que establecen cómo cumplir esa reglamentación de la OCDE. Por eso es muy importante que al efecto de realizar una planificación fiscal internacional se cuente con el trabajo conjunto de especialistas de todos los países involucrados. ALTAC International posee dentro de toda su red especialistas en cada una de las jurisdicciones que atendemos.
Siendo una red de firmas internacionales, estamos totalmente posibilitados de poder dar ese servicio especial de planificación, insistimos, dentro de normas éticas y legales, que realmente pueden arrojar esos beneficios que busca lícita y legalmente una planificación fiscal internacional. Muchas gracias, Jorge Bachi, por tus comentarios en cuanto a lo que serían las conclusiones generales y globales que hemos atendido el día de hoy. Queremos darle las gracias a Jorge Bachi de ALTAC Argentina, María Elena Mejía de ALTAC Perú y Eduardo Vargas de ALTAC Costa Rica por este episodio sobre la planificación fiscal y la planificación fiscal agresiva. Gracias a nuestros invitados y oyentes por acompañarnos el día de hoy a descubrir nuevas soluciones para nuestros negocios. Los esperamos en el siguiente episodio. No olviden que pueden encontrarnos en las redes sociales como ALTAC International y ALTAC Latam. Queremos ser su activo más confiable. Nos vemos.